Bueno, vamos a ver lo que es la asignatura de comunicación social y esta materia nos va a ayudar a entender la importancia del ser humano en relación a lo que es su proceso de comunicación. Nosotros sabemos perfectamente que somos tanto seres individuales como lo es seres sociales. ¿Qué significa? Necesitamos comunicarnos con otras personas, necesitamos expresarnos, necesitamos dar a conocer nuestras ideas, necesitamos dar a conocer lo que sentimos, en fin, es un proceso en el cual a nosotros nos ayuda a poder interaccionar de una manera oportuna. Ahora bien, cuando hablamos de un proceso de comunicación, hablamos de un intercambio de información. De hecho, enviamos información mediante el lenguaje, mediante la parte corporal, mediante gestos, mediante diversos símbolos que ayudan a la interpretación y a lo que es el poder comprender lo que se quiere transmitir. Dentro de un proceso de comunicación tiene que existir habilidades importantes para socializar. Esas habilidades las vamos adquiriendo dentro de lo que es la formación de trabajador social. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener trato directo con lo que es nuestros usuarios. Y asimismo es importante tomar en cuenta que si no entablamos un proceso de comunicación oportuna, prácticamente todo se va a venir abajo. Bueno, comunicación es un hecho social, ¿ok? Aquí dice, es un hecho social la comunicación. ¿Por qué razón? Porque tiene que estar presente dentro de lo que es la sociedad. Una sociedad debe de comunicarse, debe de mantener una interacción constante entre sus integrantes. Es un proceso de adaptación, ya que nosotros nos adaptamos al proceso de comunicación que empleamos, a la interpretación, a cómo conceptualizamos los términos, las señales que emitimos al momento de llevar a cabo este proceso, y es una necesidad de supervivencia. Realmente nosotros no podemos significativamente ser seres aislados. Necesitamos estar en contacto con otras personas y aunque digamos nunca voy a necesitar de los demás, sí requerimos de los demás y la comunicación es un vínculo importante que nos ayuda a ese proceso de lograr una interacción. Ahora, cuando nosotros formamos parte de lo que es un grupo, sabemos que dentro de un contexto social, nosotros por ley vamos formando lo que son grupos y dentro de esos grupos va a existir lo que es una comunicación. Y dentro de ese proceso de comunicación tiene que persistir un término llamado empatía. La empatía prácticamente es la capacidad que nosotros tenemos para percibir las emociones o los sentimientos de los demás. Entonces, durante el proceso de comunicación, ponemos en juego pensamientos, ponemos en juego sentimientos, emociones, ponemos en juego ideologías, ponemos en juego posturas y prácticamente todo el cúmulo de estos elementos mencionados están inmersos en el proceso dentro del cual nosotros mantenemos una interacción con otras personas. Ahora bien, es importante la comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que transmitir información y porque a la vez tenemos que escuchar lo que nos transmiten. Ahora, es uno de los primeros puntos elementales para lograr nuestros objetivos como profesionistas en trabajo social. El trabajador social tiene que estar en constante comunicación con su entorno, en constante comunicación con su usuario, en constante comunicación con él mismo para saber las ideas y lo que en sí quiere transmitir. Ahora, comunicación social, ok. Dentro de la comunicación social vamos a darnos cuenta de que debe de existir ciertos factores que produzcan lo que es esta comunicación social. Uno de ellos nos dice, desarrolla el cerebro social. Aquí ocurre algo a nivel neuropsicológico.
ocurre el llamado contagio emocional. Nosotros aprendemos a interpretar, pero también la manera en cómo las emociones nos son transmitidas, nosotros también lo transmitimos. Nosotros tenemos una forma de manifestar nuestras emociones mediante la comunicación, y todo eso lo vamos aprendiendo mediante lo que es la misma interacción que nosotros llevamos a cabo. A nivel de las neurociencias sociales, la comunicación social se va a desarrollar dentro de lo que es el cerebro social, y ese cerebro social es el que nos ayuda a saber cómo dirigirnos, cómo interpretar a los demás, sus emociones, cómo mantener un contacto sólido, la manifestación y la interpretación que le damos en ciertos actos, a ciertos actos al momento de comunicarnos. Entonces, la comunicación siempre va a estar dentro de lo que es un contexto social, y comunicarse dentro de un contexto social requiere de que uno tenga la fluidez y requiere que uno tenga realmente el objetivo de aquello que uno quiera transmitir a los demás. Entonces, es esencial. Implica un hecho social. Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín comunicare, que puede traducirse como poner en común, compartir algo. ¿Cuál es la realidad del grupo? Leer, analizar, dotar el significado para conocer, responder e interactuar. Ahora, cuando estamos dentro de un grupo, la realidad es que en todo momento, durante el proceso de comunicación, tenemos que analizar, tenemos que comprender lo que se nos transmite, tenemos que responder y tenemos que saber interactuar. Ustedes que están ocupando la comunicación social dentro del grupo al cual pertenecen, se dan cuenta precisamente que es ese grupo social al cual ustedes pertenecen como parte de un grupo que está estudiando una carrera, es un tipo de comunicación en específico en comparación con otros grupos que ustedes tengan fuera del contexto escolar. Entonces, cuando estamos dentro de un grupo, siempre va a existir la comunicación. Recordemos, para comunicarnos necesitamos de lo que es un emisor, necesitamos de lo que es un receptor, un mensaje, un canal para que se dé una interpretación y a la vez se pueda responder al mensaje que se está enviando. Por ello, comunicación va a ir mucho de la mano con el término de interacción social. Nos dice acá, comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensaje. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal o no verbal, interindividual o intergrupal. Ok, hay momentos en que nosotros pasamos por un proceso intrapsicológico, nos comunicamos a nosotros mismos al momento de conocer lo que sentimos, lo que pensamos, tenerlo en claro, pero también ocurre una comunicación intergrupal, que tenemos que tener una comunicación con integrantes de un grupo. Y aquí viene la parte en la cual nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir se ajusta a ese proceso de lo que es comunicación que estamos llevando a cabo. Bueno, como parte de los elementos de la comunicación, vamos a ver acá que existe un emisor, existe un código, una codificación, un mensaje, existe un código, una descodificación, existe un receptor, puede existir lo que son ruidos que interfieran en el envío del lenguaje, de lo que es el mensaje. Cuando hablamos de codificación, envío la información, pero esa información que yo envío tiene un mensaje, y la decodificación es la interpretación que yo le voy a dar a ese mensaje. ¿Qué tan importante es la comunicación? Que cuando no está claro el mensaje, cuando hay una descodificación o una interpretación inapropiada y respondemos a un mensaje, va a ocurrir que se genere conflictos por lo mismo de que no sabemos emplear estas fuentes de comunicación o lo que es este proceso o estos elementos, han bien dicho, de la comunicación.
¿Tengo que transmitir algo? Ok, lo tengo que transmitir, tengo que ser claro, preciso para que la otra persona entienda o interprete correctamente la información que yo le esté dando y él sepa responder correctamente a esa información que yo le estoy enviando. Por ello, en todo momento requerimos de la comunicación. La comunicación social va a ir de la mano durante el proceso de lo que es la interacción. Nosotros podemos comunicarnos por un grupo de individuos, podemos comunicarnos por un conjunto de masas cuando ya hablamos de una cierta cantidad de personas, pero lo cierto es que toda comunicación tiene un objetivo y toda comunicación tiene que ser clara y precisa para captar la atención y para que lo que estamos transmitiendo sea correctamente interpretado. Ahora, ¿cualquiera puede manejar la comunicación? Sí. ¿Requiere de ciertas habilidades? Sí. Puede ser que yo me comunique con otra persona, pero no esté aplicando habilidades específicas para comunicarme correctamente y mi forma de comunicación sea inapropiada, que esté generando lo que son conflictos por no tener un mensaje claro, por no tener habilidades específicas que me ayuden a poder comunicarme con el prójimo. Entonces, estamos hablando de un proceso esencial y más para el trabajador social que en todo momento dentro de su profesión tiene que comunicarse con otras personas.